Conexión Económica. Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El precio del café. ¿Qué opciones habrá de Un inversión? microempresario máximo tiene... Conexión Económica, en Cámara FM. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Santamaría Villota y aquí están los titulares de los hechos económicos más destacados para hoy jueves 12 de febrero del año 2026. Impuesto al patrimonio de nueva emergencia económica afectará a 15.000 empresas. Confianza del consumidor en Colombia cae levemente en el mes de enero, pero se mantiene en terreno positivo. MSCI excluye a Grupo Sura de su índice Global Small Cap y golpea visibilidad de Colombia en mercados internacionales. La ANDI instala el 6º Congreso Agroindustrial con meta de convertir a Colombia en el 10º productor mundial. Hidroituango generó utilidades por primera vez en casi 30 años de historia. Cámaras de Comercio de Antioquia se solidarizan con Urabá y ofrecen apoyo gremial ante crisis climática. Y la ANI y la Contraloría inspeccionan el proyecto de Puerto Antioquia en Urabá. Estas y otras noticias a continuación en Conexión Económica aquí en Cámara FM. Bienvenidos. Comenzamos. El gobierno finalmente se inclinó por declarar una nueva emergencia económica, la cuarta en esta administración, para atender la crisis humanitaria en Córdoba, donde las inundaciones han dejado fallecidos, más de 9.000 viviendas destruidas y más de 50.000 familias afectadas, según los últimos reportes de la UNGRED. El corazón de la estrategia fiscal del gobierno es un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que gravará con 0,6% a patrimonios líquidos superiores a los 10.000 millones de pesos y con 1,2% a aquellos que excedan los 30.000 millones de pesos. Esto estará afectando un universo de 15.000 empresas y proyecta un recaudo de 8 billones de pesos. La medida estará enfrentando un escenario jurídico complejo, pues llega apenas 2 semanas después de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente el anterior decreto de emergencia, que incluía un impuesto al patrimonio para personas naturales con umbrales desde 2.000 millones de pesos. Bruce McMaster, en representación de la ANDI y los empresarios, se pronunció al respecto. En realidad el gobierno está desaforado por tratar de manejar más plata, por tratar de quitarle plata a los ciudadanos, por tratar de quitarle plata a las empresas colombianas, y la verdad ya le quedan 5 o 6 meses. Yo le diría que hay que hacer un llamado, cuánta plata se ha perdido en la unidad del riesgo, que es justamente la unidad que justamente tiene que atender estos temas. Y entonces, es verdad que Córdoba necesita, es verdad que Antioquia necesita, es verdad que La Guajira necesita, que Nariño necesitan Sucre, que además no está incluido ni siquiera en los planes de la unidad del riesgo, pero al mismo tiempo se gastan 5.6 billones de pesos en contratos laborales nuevos, que son pura burocracia. Realmente hay una responsabilidad muy grande del gobierno en manejar bien los recursos de los colombianos, que los colombianos le han entregado de buena fe para que los administre. El índice de confianza del consumidor ICC se situó en 18,2% en el mes de enero de 2026, una reducción de 1,7 puntos porcentuales frente a diciembre, que estuvo ubicado en 19,9%, aunque con un fuerte repunte anual de 19,3% respecto al mismo mes del año 2025. Jimena Cadena, directora de Fedesarrollo, explicó que la caída mensual se debe al deterioro del índice de condiciones económicas, parcialmente compensado por un aumento del índice de expectativas. Pese a esta disminución general, la confianza mejoró en uno de los 3 niveles socioeconómicos y en 2 de las 5 ciudades analizadas. Sin embargo, frente al mes de diciembre, se redujo la disposición a comprar vivienda, bienes durables y vehículo, lo que refleja una moderación en las intenciones de gasto de los hogares en el inicio de año. La firma administradora de índices MSCI anunció en el marco de su revisión de febrero de este año la eliminación de las acciones ordinaria y preferencial de Grupo Sura del MSCI Global Small Cap Index, una decisión que se hará efectiva desde el próximo 27 de febrero. El título preferencial del holding había sido integrado al indicador el pasado mes de noviembre junto con la acción de Mineros, por lo que su salida ocurre tan solo 3 meses después de su ingreso
ingreso. Con esta exclusión, la canasta colombiana de este índice quedará reducida únicamente a los títulos de Cementos Argos, Grupo Argos y Mineros. Aunque MSCI no detalló las razones específicas de la exclusión, analistas señalan que responde a criterios técnicos como el tamaño de la capitalización de mercado ajustada por Free Float, que en el caso de Grupo Sura es del 29%, o tal vez a una caída en el porcentaje de acciones en libre circulación. La decisión contrasta con el dinamismo de otros mercados de la región. Mientras Colombia pierde un emisor, México y Brasil registraron nuevas inclusiones, mientras que Estados Unidos sumó 55 acciones y excluyó 33, en un rebalanceo que dejó a las dos acciones de Sura como las únicas eliminadas en América Latina. Con más de 300 asistentes, la Asociación Nacional de Industriales ANDI instaló la sexta edición del Congreso Agroindustrial en Plaza Mayor Medellín, donde el presidente de la agremiación, Bruce McMaster, planteó el ambicioso objetivo de posicionar a Colombia como el 10º productor agroindustrial del mundo, lo que requeriría alcanzar 215 millones de toneladas anuales con un crecimiento del 146%. McMaster advirtió que el país se enfrenta a un contexto global complejo, marcado por tensiones geoeconómicas, volatilidad de precios y riesgos ambientales, pero subrayó que el sector agroindustrial es una de las mayores oportunidades para revertir el bajo crecimiento. El directivo presentó 7 ejes estratégicos para consolidar el país en este rubro: encadenamientos globales, modernización tecnológica, marco normativo, articulación interinstitucional y desarrollo sostenible, entre otros. El Congreso, que se extiende hasta hoy jueves, cerrará con la intervención de la ministra de Agricultura y busca trazar una hoja de ruta que articule el territorio, la industria y la innovación para impulsar la competitividad del agrocolombiano. Hay temas que tienen que ver con la seguridad en el campo. La seguridad está en este momento en condiciones muy precarias, lo sabemos, pero lo cierto es que al ciudadano del común se le está presentando una situación de seguridad muy compleja. Esa situación es una situación que el gobierno tiene que de alguna forma solucionar. Luego también hay que hacer esfuerzos en lo tecnológico, esfuerzos en el talento humano, tenemos que hacer esfuerzos en regulación, tenemos que hacer un esfuerzo especial y nosotros estamos trabajando con INVIMA, trabajamos con el ICA, por ejemplo, para que haya todos los temas de trazabilidad de los productos que los permitan llegar a los mercados y entregarle los datos a los mercados. Nosotros en el Congreso estamos planteando 6 pilares sobre los cuales trabajar y esperamos que puedan salir adelante. Y mucha atención que el próximo 20 de marzo de este año se marcará un hito para el proyecto energético más importante de Colombia, Hidroituango, que por primera vez en casi 3 décadas generó utilidades para sus accionistas, según lo confirmó su gerente Alejandro Arbeláez, quien destacó que los recursos beneficiarán directamente a la gobernación de Antioquia y a empresas públicas de Medellín, permitiendo la posibilidad de destinar recursos importantes para financiar obras estratégicas para la región, como los tramos pendientes del túnel del Toyo, la reactivación del ferrocarril de Antioquia y algunos acueductos regionales, entre otros. Este anuncio se da en un contexto de alta tensión fiscal entre la nación y las regiones, mientras el gobierno nacional impulsa una nueva emergencia económica por 8 billones de pesos. Antioquia demuestra así que puede generar financiación autónoma para su desarrollo a partir de sus propios activos estratégicos. El viernes 20 de marzo hay asamblea de la Sociedad Hidroituango y por vez primera en 27 años de existencia repartiremos utilidades y cuantiosas utilidades a los accionistas, comenzando por la gobernación de Antioquia a través del IDEA y por el mismo EPM. ¿Y esa plata para dónde saldrá? Yo diría como por entre un tubo, literalmente, para financiar acueductos, parte del túnel del Toyo. Y por ahí queremos comenzar a introducir un tema que será orgullo de los antioqueños, tanto como Hidroituango hoy, tanto como el metro de Medellín en su momento cuando fue inaugurado, tanto como el mismo ferrocarril de Antioquia por allá a comienzos del siglo XX, como será el nuevo ferrocarril de Antioquia. Las cámaras de comercio del departamento de Antioquia expresaron su respaldo a las comunidades, autoridades y empresarios de Urabá gravemente afectados por el frente frío que azota esta región. En un comunicado conjunto, los gremios reconocieron a Urabá como motor fundamental del desarrollo departamental y anunciaron su disposición para acompañar a presentes corporación en todas las acciones de atención a la contingencia. El sector empresarial antioqueño se puso también a disposición como puente de gestión ante el gobierno nacional
nacional y departamental e hizo un llamado a la unidad de todo el tejido empresarial y a la opinión pública para sumarse a las iniciativas de apoyo. Las cámaras destacaron la resiliencia y pujanza de Urabá y reiteraron su compromiso de trabajar articuladamente con los sectores público y privado para superar esa crisis y fortalecer la competitividad regional. Finalmente les contamos que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Óscar Torres Yarazagaray, y el contralor delegado para la infraestructura, Luis Fernando Mejía, realizaron una visita técnica a Puerto Antioquia. Este recorrido permitió a la Contraloría verificar el sistema constructivo de la terminal multipropósito, diseñada para recibir buques de 367 metros y 13.000 contenedores con capacidad para movilizar carga general, graneles, vehículos y contenedores. Torres destacó que el puerto, que inició operaciones el pasado 5 de febrero, es fundamental para la estrategia intermodal del país, ya que reducirá entre un 38 y un 58% las distancias entre el interior del país y el Caribe, mejorando la competitividad de las exportaciones agrícolas. En compañía del Contralor Delegado para los Asuntos de Infraestructura, el doctor Luis Fernando Mejía, adelantamos una visita técnica al proyecto. Allí nuestra concesión explicó cómo en 4 años construyó la terminal y los retos que en su etapa de operación debemos superar. Puerto Antioquia abrirá numerosas posibilidades y oportunidades de comercio exterior a las comunidades del Urabá y complementará el impacto positivo que desde los asuntos portuarios y marítimos le van a generar un cambio a esta vulnerable zona del país. Y ya para finalizar, revisemos cómo dan inicio los principales indicadores económicos del día. El dólar tendrá una cotización inicial de 3.671 pesos con 1 centavo. El euro a 4.353 pesos con 63 centavos. La onza Troy de oro a $5.079 con 45 centavos. La libra de café colombiano a $3 con 29 centavos. El barril de petróleo Brent a $69 con 68 centavos. Y el Bitcoin cotizando desde $67.248 con 90 centavos. Así llegamos al final de Conexión Económica. Este es un programa de Cámara FM producido por abceconomia.co. Hasta la próxima. Conexión Económica. Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.